El sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022 ya se ha llevado a cabo y tras jugarse los últimos partidos de repechaje ya conocemos a las 32 selecciones que disputarán la justa mundialista, 8 grupos de 4 países. Hay grupos parejos y otros grupos más asequibles, hay favoritos, pueden haber equipos revelaciones, hay aquellos a los que persigue alguna maldición y los llamados caballo negro. En la vida real podemos predecir cuál será el futuro de los equipos en cada grupo y nombrar 3 o 4 naciones que son consideradas las favoritas para llevarse el título. Sin embargo, ¿qué pasaría si esta Copa del Mundo ocurriese en el mundo de Captain Tsubasa? La cosa cambia enormemente. Antes de continuar, quiero aclarar que solo mencionaré a jugadores de las 32 selecciones que sean canon, es decir, que hayan aparecido dentro de la historia principal, por lo que jugadores que han aparecido en videojuegos o en historias alternas no serán mencionados. Iniciemos con el grupo del anfitrión. Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Claramente en la vida real podríamos decir que Países Bajos es el favorito para ganar el grupo y en Captain Tsubasa ocurre lo mismo. El combinado tulipán estaría compuesto en su mayoría por los jugadores que disputaron el Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos. A ellos se les sumarían jugadores que ya han vestido la camiseta de la selección absoluta de Países Bajos, como Koeman, Davy y Luikal, quienes participaron en los Juegos Olímpicos como los 3 refuerzos de mayor edad. Además, veríamos la participación de jugadores como Philippe Cotu y Marc Overus, ambos compañeros de Tsubasa en el Barcelona, y el guardameta de la Juventus y compañero de Hyuga, Edwin Valenvoort, el cual seguramente sería el portero titular, relegando a Dolman al banquillo. Además, no hay que olvidar que Ruud Gullit existe en Captain Tsubasa. Recordemos que fue él quien le enseñó el secreto de la finta en ángulo recto a Shingo. Respecto a Senegal, poco o nada se ha mencionado sobre esta selección. El único jugador senegalés que aparece en el manga es Pana Saal, futbolista que milita en el Racing de Santander de la segunda división de España. Qatar y Ecuador como tal nunca han aparecido en el manga, y mucho menos un jugador de estos países. Aunque si me dan a elegir por un jugador de estas selecciones que se adaptara a Captain Tsubasa, sería el ecuatoriano Alex Aguinaga. En resumen, Países Bajos y Senegal avanzarían de fase de grupos, los tulipanes venciendo en sus 3 partidos y los leones de la Teranga empatando ante Ecuador y derrotando al anfitrión. Grupo B, conformado por Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. El equipo de la Rosa ha pasado muy desapercibido en Captain Tsubasa, siendo el único torneo donde se le ha visto el torneo Sub-16 de París. Supongo que la mayoría de jugadores serían los mismos que participaron en el torneo parisino, como Robson y Dean, e incluyendo a jugadores de mayor jerarquía en la selección inglesa como Beckham, presentado apenas en Next Dream, Zidane, guardameta que milita en el Arsenal y que muy probablemente lo veamos junto a Matsuyama, y el delantero de Liverpool, Michael Cohen. De la República Iraní poco sabemos, literalmente no se ha mencionado una sola vez a la selección de Irán ni a algún jugador de ese país. El cuadro de las barras y las estrellas ha tenido más participación en la historia, pero ha sido irrelevante, pues quedaron en fase de grupos en el Mundial Juvenil y aunque lograron avanzar a cuartos en los Juegos Olímpicos, fueron eliminados fácilmente por el equipo galo, y de este país solo conocemos la apariencia del capitán estadounidense que porta la bandera americana en su cabeza. Gales es otro país que tampoco ha sido mencionado, ni siquiera un jugador, pero creyendo que todos estaremos de acuerdo, los futbolistas que más probabilidad tendrían de ser adaptados serían Gareth Bale y Ryan Giggs. Quizá lo podamos ver en Next Dream, no lo sé, uno jugando con los Spurs y otro con los Red Devils, ¿por qué no? Mi predicción: Inglaterra se impone a los Estados Unidos y al equipo persa con grandes actuaciones de Cohen y empata ante los Dragones. Estados Unidos vence a Irán, pero no les alcanza para derrotar a Gales, así que son los Dragones quienes avanzan a octavos de final junto a Inglaterra. Ahora la cosa se pone interesante. Grupo C: Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita. Tal y como en la vida real, 6 partidazos saldrán de este grupo. La Argentina de Juan Díaz estaría conformada por gran parte de los jugadores que disputaron el torneo Sub-16, la Copa del Mundo Sub-20 y los Juegos Olímpicos, incluyendo a los refuerzos mayores de edad, como la Bruja Barón y el Cholo Simeone. Además, la albiceleste cuenta con un poderoso equipo en el mundo de Captain Tsubasa, pues jugadores como Aimor, compañero de Santana en el Valencia, Baristuta,
Crepos, Snander, compañero de Hyuga en la Juve, y Saviche, compañero de Tsubasa en el Barcelona, son seleccionados argentinos que de seguro participarán en la justa mundialista. La selección mexicana, liderada por Ricardo Espadas, la tendrá realmente complicada si quiere por lo menos avanzar de ronda, pues como sabemos, los 5 guerreros del Sol Azteca se dispersaron y solo Suárez y Zaragoza continuaron con sus carreras como futbolistas. Gran parte del plantel estaría compuesto por los mismos que disputaron el Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos, contando con la presencia del héroe de México, Hugo Ramírez, y los experimentados Salas y Manatís. Polonia. Este es otro país del cual no se sabe nada dentro de la historia principal, ni se ha mencionado un jugador que provenga de esos lares. Pero claramente, si se tiene que adaptar un jugador a Captain Tsubasa, tiene que ser Robert Lewandowski. Por último, tenemos a Arabia Saudita, país que en la vida real tiene el papel de la víctima en este grupo, pero que en Captain Tsubasa sería interesante ver cómo compiten el Príncipe Owairan, el Genio Vulcán y la mayoría de jugadores que disputaron el Mundial Juvenil ante selecciones como México y la albiceleste. México derrota a Polonia muy probablemente con goles de Hugo Ramírez asistido por Espadas, y Argentina, con todo su poderío ofensivo encabezado por Juan Díaz, derriba la defensa de Owairan y gana por 3 o 4 goles de diferencia. Posteriormente, los aztecas se medirían ante la albiceleste, siendo la primera vez que Díaz y Espadas se enfrenten. Pese a las muchas intervenciones de Espadas, el tricolor caería ante Argentina, y es que teniendo a Díaz, Baristuta y Crepos tendrían infinidad de ocasiones, y finalmente la muralla del cóndor azteca caería. Quizás Hugo y los últimos 2 guerreros aztecas hallarían la manera de anotar uno que otro gol, pero la victoria se la llevaría a Argentina. Polonia empataría con Arabia Saudita y su férrea defensa por aire, y en los últimos 2 partidos, Argentina derrotaría a los polacos y Arabia Saudita buscaría la hazaña ante México, obligados a ganar para avanzar de ronda, pero serían los aztecas quienes hallarían la manera de romper el muro de Owairan y la táctica de la hormiga león, pues esta sería inhabilitada por las constantes salidas de Espadas y su participación en el ataque. En resumen, Argentina gana el grupo y México avanza como segundo. Grupo D: Francia, Dinamarca, Australia y Túnez. Pese a que los galos no han podido conseguir un título con la generación de Pierre y Napoleón, sin duda alguna Francia sería una de las grandes favoritas para llevarse la Copa del Mundo. Los Blues contarían no solo con los 3 jugadores mayores de 23 años que participaron en los Juegos Olímpicos, como Zidane, Paredes y Adiu, jugador basado en Thierry Henry, sino que además jugadores como Makelolo, Trezeguet, Richard, Coutinho, Thuram y el recién presentado Mbappé serían parte de esta poderosa selección. La plantilla danesa prácticamente ya fue presentada en Golden 23, liderada por Haas, Christiansen y el capitán Rommedahl. Además, a sus filas se integraría el defensor del Bayern Múnich, Coleman. La escuadra de Túnez es otra de las selecciones que nunca han sido mencionadas en el manga, ni cuentan con algún representante en algún equipo, y si me dieran a elegir un futbolista tunecino para ser adaptado, sería Wabi Kasri, jugador que vi en el Mundial de Rusia y que simplemente me encantó. Por último, tenemos a la escuadra australiana. Considero que esta selección estaría conformada por la gran mayoría de jugadores que participaron en el preolímpico de Asia en Golden 23, pues no se han presentado a jugadores de mayor edad a lo largo de la historia, pero creo que le alcanzaría para competir en este mundial a los Socceroos. En este grupo, Francia derrotaría a Túnez, derrotaría a Dinamarca y empataría ante Australia. Los tunecinos caerían en sus 3 duelos, por lo que el segundo puesto se disputaría entre Dinamarca y Australia, pero los de Oceanía lograrían mantener el empate y por un punto de diferencia se colarían a los octavos de final. Grupo E. Tanto en la vida real como en este hipotético mundial en Captain Tsubasa, el grupo E es uno de los más cerrados e incluso podría considerarse el grupo de la muerte. España, Alemania, Costa Rica y Japón. Así es, este es el grupo que acoge al país protagonista de este manga, el país del sol naciente. Aquí ocurre algo curioso, pues en el manga de Rising Sun, Japón acaba de eliminar a Alemania en cuartos de final y actualmente se está enfrentando a España en semifinales, y ya que Japón gana casi siempre, o los teutones o los españoles le dirían adiós a esta Copa del Mundo en la primera fase. Pero vayamos por partes, pues considero que la selección española de este mundial es mucho más fuerte que la selección española de Rising Sun. Al igual que las ya mencionadas Francia y Argentina, la selección española es otra de las escuadras más completas, comenzando con los arqueros Cayucias y Valtés, par de monstruos bajo los 3 palos,
siendo Cayucias quien le gane la partida a Valtés por la titularidad. Bueno, Ivangel, Alaverdo, Sergio Rams, Samuela, Payol, Holgado, Xavi, Iniesta, Luis Empoli, Grandiós, Gatti, Torres, Rail, Marientos, Rafael y el ángel del fútbol, Micael. España con este equipo sería también uno de los grandes favoritos para llevarse esta Copa del Mundo. Alemania. Poco hay que decir de la tetracampeona del mundo, pues esta sería compuesta casi en su totalidad por los mismos jugadores que cayeron ante Japón en los Juegos Olímpicos. Creo que el único rostro nuevo que podríamos ver es el del guardameta Drenner, quien milita en el Bayern Múnich. Pura vida, Costa Rica, otra selección que no ha hecho su aparición en Captain Tsubasa y tampoco tiene un representante en algún equipo. Los ticos estarán de acuerdo conmigo. Keylor Navas tendría que ser uno de los elegidos para ser adaptado y hacer una aparición en Captain Tsubasa. Por último tenemos al país protagonista, Japón. En la vida real, aunque yo por ejemplo quisiese lo contrario, sabemos que los nipones tienen muy pocas opciones de avanzar de ronda en el Mundial de Qatar, pero si ocurriese en Captain Tsubasa esto sería muy diferente. En los 23 seleccionados para asistir a esta copa, habría muchos que yo en lo personal dejaría fuera, iniciando por los 3 porteros. Me disculparán y todo con Moridios, pero en su lugar llevaría a Michel Yamada. Si bien para los Juegos Olímpicos Morisaki le ganó la partida a Yamada, siento que esto fue más por la decisión de Kira de no llevar a jugadores de más de 23 años, así que los guardametas serían Genso, Wakashimasu y Yamada. 3. Faltan 20. Ahora los defensores, específicamente 7, misma cantidad que Kira seleccionó para los Juegos Olímpicos. Los hermanos Igawa deben de ir sí o sí, sobre todo Hayato, pues es el actual capitán de la selección absoluta de Japón. Jito, Soda, Mizugi, Soga, y aquí me van a disculpar, pero sinceramente yo no llevaría a Ishizaki a la Copa del Mundo. Si mal no recuerdo, Goethe hizo hincapié en esto. Es el punto débil de la selección japonesa, por lo que no arriesgaría y su plaza la ocuparía Tomeya, quien puede desempeñarse tanto como medio centro o como lateral. 10. Faltan 13. Ahora 9 mediocampistas: Tsubasa, Aoi, Matsuyama, Misaki, Okano, Sano, Takeshi, Sugimoto y Yumikura. Tal y como lo oyen, he incluido a 3 exmiembros del Real Japón 11. Okano por su velocidad, Sugimoto por su envergadura y Yumikura por su precisión en los centros. Notarán que en mi lista no están los hermanos Tachibana, y no es que los haya olvidado, simplemente en mi opinión los gemelos no han hecho méritos para ir a la Copa del Mundo. Más allá de su lesión, los Tachibana han perdido su capacidad para jugar por las alturas, algo que era lo místico de este dúo, por lo que aunque me duela, los Tachibana quedarían fuera. Ahora los 4 delanteros restantes: Hyuga, Nita, Sorimachi y Masashi Nakayama, veterano del Júbilo Iwata, quien como nos cuentan en camino al 2002 hizo el único gol de Japón en el Mundial de Francia 98, y creo que Hyuga y él serían una buena dupla en la delantera nipona. Ahora bien, ¿cómo serían los partidos? Japón debutaría ante Alemania. Aquí considero que Schneider se las arreglaría para anotarle al menos en una ocasión a Wakabayashi. Además, Drenner sería titular sobre Müller, por lo que debido a su experiencia debería ser aún más capaz de detener los disparos de los japoneses. Sin embargo, Drenner resultaría lesionado después de que Nakayama lo chocara con malicia en una disputa en el aire. El experimentado japonés vería la tarjeta roja y Müller ocuparía el lugar de Drenner. Pese a jugar con 10 hombres, el espíritu samurái renacería y un High Speed Tornado Sky Alpha bastaría para derribar la muralla del gigante de acero, empatando así samuráis y teutones. España, con tremendo equipazo, no debería tener problemas para derrotar a Costa Rica. En la segunda jornada, Japón derrotaría con alguna que otra modificación en la alineación a Costa Rica. El partido estelar del grupo, Alemania contra España, sería uno de los mejores de todo el mundial, el cual, tras una feria de goles, se definiría en los últimos minutos por un penal cobrado por Rail, dándole los 3 puntos a la roja y dejando al borde de la lona a Alemania. La última fecha sería una locura: Japón contra España y Alemania contra Costa Rica. España, plagado de jugadores que conocen a la perfección a Tsubasa, más la actuación estelar de Micael, frenarían al 10 nipón. Sin embargo, aquí la experiencia saldría a flote. Hayato junto a Mizugi hallarían la manera de frenar las embestidas españolas. España dominaría de principio a fin, con algunos esbozos en ataque de Tsubasa, Misaki y Hyuga,
pero el partido terminaría 0-0, dejando a España con 7 puntos, a Japón con 5 y a Alemania fuera junto a Costa Rica pese a la victoria teutona sobre los ticos. Así, España avanzaría como primero y Japón como segundo. Grupo F. Iniciamos con Bélgica, otra selección de lo que poco o nada sabemos, más que en la etapa de la sub-16 fueron goleados por Japón y luego no lograron avanzar de la fase de grupos en el torneo de París, por lo que pienso que la plantilla estaría conformada por gran parte de los que participaron en dicho torneo, aunque hay jugadores que actualmente tienen todo lo necesario para ser adaptados, como Kevin De Bruyne o Thibaut Courtois. Canadá, una vez más, selección de la que sabemos muy poco y solo la vimos en el torneo de París cayendo ante Alemania y Portugal. Un jugador que adaptaría, creo que Alphonso Davies. Marruecos, mismo caso, selección desconocida y a la que yo adaptaría jugadores como Benatia, El Arabi o Hakimi Akraf. Seguimos, selección de Croacia. Ante lo que muchos podrán imaginar, hay algunos jugadores croatas que han aparecido en la historia, sobre todo en camino al 2002. Uno de ellos es Šiken, defensor croata que juega en el Bayern Múnich. También está Dotor, otro defensor central que milita en la Juventus y comparte vestuario con Hyuga. Por último tenemos a Luka Modric, jugador que apenas nos fue presentado en Rising Sun, recién fichado por el Real Madrid. Tanto en la vida real como en Captain Tsubasa, creo que los dos equipos que avanzarán son Bélgica y Croacia, los belgas como primeros y los croatas como segundos por diferencia de goles, derrotando a Canadá y a Marruecos y empatando entre ellos. Grupo G, se viene lo fuerte, la selección de Brasil, y es que a lo largo de la historia han sido muchos jugadores brasileños que se nos han presentado en Captain Tsubasa. Los 23 brasileños que irían a este mundial serían en gran parte los que han disputado el Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos, aunque hay 4 o 5 futbolistas brasileños que por su jerarquía y recorrido dejarían fuera a algunos jugadores que fueron a los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, podemos mencionar a Danil Silva, Flavio Conces, Leandro, Almieja y Emerson, además de los 3 refuerzos de mayor edad que fueron a las Olimpiadas como Rivaud, Radunga y Roberto Carolus. Además, no podemos olvidar a Marcelo, quien ha sido mencionado apenas en Rising Sun, y también el delantero del PSG, Neymar. Entrando en debate, podemos mencionar a Romeldo, y es que este jugador basado en Ronaldo Nazario fue parte de la historia no canónica de Millennium Dream, pero en camino al 2002 se menciona que Santana ha entrado en la lista de los mejores delanteros que juegan en Europa, entre ellos Batistuta, Crepos, Bowen y Ronaldo, aunque no sabemos si es el mismo Romeldo de la historia de Millennium Dream o es otra versión del fenómeno que pertenece al canon pero que nunca hemos visto. Realmente la selección brasileña sería muy poderosa y tendría lo necesario para llegar como mínimo a la semifinal. Luego tenemos a Serbia, selección que contrario a lo que muchos pensarán, sí cuenta con un representante. Bueno, más o menos. Y es que en camino al 2002 se nos presenta a Kovačević, delantero que milita en la Juventus, pero es presentado como un jugador de Yugoslavia, pues para ese entonces Yugoslavia aún existía. Como bien sabemos, Yugoslavia se dividió en varias naciones, una de ellas Serbia, e investigando un poco sobre Kovačević, en la versión animada de Camino al 2002 se menciona que Kovačević es serbio, por lo que sería el único jugador de este país en toda la historia. Suiza, otra selección que se une a la lista de los países que no han aparecido en Captain Tsubasa y nunca se ha presentado un jugador de ese país. Alguien que me gustaría que fuese adaptado, el arquero Sommer. Bien, ahora vayamos con Camerún. Este es un país que extrañamente ha tenido más apariciones que otros. Participó en el Mundial Sub-20 en Japón con su estrella Raymond Chandler y se les ve nuevamente en Rising Sun, enfrentando a España en el partido inaugural, donde vemos a Samuel Neto, jugador mayor de 23 años que participaría en la justa mundialista. ¿Quiénes avanzan? Obviamente Brasil avanzaría caminando la fase de grupos y con paso perfecto. Suiza, Serbia y Camerún pelearían por la segunda plaza y en mi opinión serían los serbios quienes avanzarían como segundos liderados por los goles de Kovačević. Grupo H. Llegamos al último grupo, al cual también podría considerársele el grupo de la muerte. Lo encabeza Portugal, selección con poco protagonismo, a la cual solo hemos visto en el torneo Sub-16 de París, donde no lograron avanzar de la fase de grupos.
Para esta Copa del Mundo, además de algunos jugadores que participaron en el torneo de París, hay 3 jugadores muy experimentados que juegan en el máximo nivel europeo: el guardameta Víctor Valla, el defensor Pedro Fonseca, que juega en el FC Barcelona, y el mediocampista del Real Madrid, Luis Figo. Ojito con Portugal. Respecto a la selección de Ghana, poco o nada sabemos de este equipo, más allá que participó en el Mundial Sub-20 y en los Juegos Olímpicos, cayendo en fase de grupos en las 2 ocasiones. Uruguay nomás. La selección charrúa llevaría prácticamente a los mismos jugadores que participaron en el Mundial Sub-20, Rioma, Victorino, y la única excepción sería el delantero Daniel Costa, jugador que milita en la Juventus de Turín. Por último tenemos a Corea del Sur, mismo caso que Uruguay, casi el mismo plantel que disputó el Mundial Juvenil, liderados por Lee y Cha. Avanzarían Portugal y Uruguay. Los lusitanos derrotarían a Corea y a Ghana y empatarían ante los charrúas, quienes también vencerían a los surcoreanos y a los ganeses, pero por marcadores más abultados, gracias a los goles de Rioma, por lo que sería la celeste la selección que avanzaría como primera de grupo. Terminada la fase de grupos, arrancarían los octavos de final, primera vez que veríamos esta instancia en Captain Tsubasa. Países Bajos enfrenta a Gales y Senegal se ve las caras con Inglaterra. Argentina enfrenta a Australia y México se ve las caras con la poderosa Francia. España contra Croacia y Japón contra Bélgica. Brasil contra Portugal y Uruguay contra Serbia. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo, dejar un buen like y suscribirte al canal si aún no lo estás. Si este video supera los 200 likes, traeré lo más pronto posible la segunda parte. Un saludo y hasta la próxima.